Bien, seguimos con las clases. Hoy vamos a crear una base de datos en SQL Server y vamos a crear tablas, vamos a crear un diagrama entidad-relación, vamos a hacer una especie de repaso de qué es lo que ustedes aprendieron en el año pasado en la clase de base de datos. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de eso. Vamos a crear una base de datos desde cero de uno de los sistemas que ustedes tienen. Yo tengo aquí las tablas y les voy a explicar cuál va a ser el proceso y cómo lo van a hacer, y eso es lo que vamos a hacer en este video. Entonces comenzamos. Lo primero es que cada uno de los grupos va a tener una base de datos. Yo les voy a dar una hoja así con el nombre de la base de datos, el tipo de sistema y el nombre de la empresa, y cada una de las tablas que va a tener su base de datos. Entonces aquí ustedes ven que están las tablas de esa base de datos. Primero vamos a crear la base de datos en SQL Server. Entonces vamos a SQL Server, nos conectamos y vamos aquí, base de datos, creamos una nueva base de datos, la cual le vamos a llamar con el mismo nombre de la empresa, en este caso Metro Gas. Entonces vamos a ponerle a nuestra base de datos Metro Gas, le damos a aceptar y vemos que nuestra base de datos está ejecutando el proceso y ya se creó. Fíjense que aquí está la nueva base de datos que creamos. Entonces vamos a entrar a la base de datos y vamos a crear tablas. Vamos a crear 5 tablas básicas de nuestro sistema, de las que están aquí, para que vean cómo funciona. Entonces vamos a crear una nueva tabla. Por ejemplo, la primera tabla que hay aquí es la tabla de productos. Entonces aquí yo voy a crear la tabla de productos. Vamos a crear una tabla productos y va a tener ¿qué campos? Fíjense aquí, tiene ID del producto. Entonces vamos a poner esto aquí para que sea más fácil crear las tablas. Vamos a poner esto por acá. Ok, entonces ID producto es int, no permite valores nulos. La descripción del producto, varchar 50. El costo del producto va a ser el tipo money, no permite valores nulos. El precio del producto, el ID del suplidor va a ser int, el ID del tipo de producto va a ser int también, y seguimos con la existencia del producto, que va a ser int también, el ITEVIS del producto, que va a ser bit, y el servicio del producto. Fíjense, cada campo tiene un tipo de datos, no de casualidad, sino porque depende de la información que se va a guardar ahí, va a tener un tipo de dato. Ejemplo, el ID del producto siempre sabemos que es un nombre entero. La descripción, como es un texto que describe qué es el producto, o sea, es salami, es aceite, es lo que sea el producto, o sea, vamos a describir el producto, por eso ponemos varchar 50. Importante, varchar es una variante del tipo de dato char que ya habíamos conocido en C, y me imagino que lo vieron también en SQL el año pasado. ¿Cuál es la diferencia entre char y varchar? El tipo de dato char siempre va a almacenar en nuestro disco duro todos los caracteres que se le hayan asignado al dato. Ejemplo, aquí vemos que este dato varchar, este dato descripción producto es varchar y va a tener un máximo de 50 caracteres. En el caso de char, aunque el usuario no digite 50 caracteres, en nuestro disco duro ese dato va a ocupar los 50 caracteres.
Mientras que aquí en bar chart, es el tipo de dato que tenemos en este caso, él solamente va a ocupar los caracteres que se hayan utilizado en el registro que se haya guardado. Es decir, si mi registro solamente tiene 10 caracteres, aunque el dato almacene un máximo de 50, solamente va a tomar 10 caracteres de espacio de mi disco duro. Eso me permite a mí que mi base de datos no ocupe tanto espacio, reducir el espacio que pueda ocupar mi base de datos. Por eso es preferible y obligatorio que ustedes utilicen bar chart. En el caso del costo y el precio, son datos que son de moneda, de dinero, por eso utilizamos el tipo money. El ID del suplidor, el ID del tipo de producto, igual que este ID de producto, son IDs, o sea, son números enteros, al igual que la existencia. ¿La existencia qué es? La existencia es la cantidad de artículos que yo tengo en el almacén de ese producto. Por ejemplo, si tengo 25 galones de agua, tengo 10 cajas de cerveza, lo que sea. O sea, ese va a ser, ese dato va a almacenar la cantidad que yo tengo disponible de un producto en el almacén. Los últimos dos datos, fíjense que hay un tipo de dato nuevo que ustedes no habían visto, que es el bit. Ese tipo de datos solamente almacena dos informaciones, 0 o 1, o también almacena verdadero o falso. O sea, solamente puede almacenar dos posibilidades. En el caso de ITBIS producto, este campo va a almacenar una información. O el producto paga ITBIS o el producto no paga ITBIS. Igual que el servicio producto. O el producto es un servicio o el producto no es un servicio. O sea que solamente va a almacenar 0 o 1. 0 en el caso de que no sea un servicio o en el caso de que no pague ITBIS. 1 en el caso de que sí pague ITBIS o en el caso de que sí sea un servicio. O sea que esos dos datos van a ser de tipo bit. El bit, repito, solamente puede almacenar dos datos, 0 o 1, verdadero o falso. Por eso utilizamos bit ahí. Entonces, fíjense que aquí el dato ID producto está sombreado. ¿Por qué está sombreado? O sea, en negrita. Eso quiere decir, o es la forma de yo expresarles a ustedes, que ese dato va a ser el campo clave, o sea, la clave principal de la tabla. Por lo tanto, cuando terminen de crear todos los campos, seleccionan la tabla, van aquí, ven cuál es el campo clave o la clave principal. Como es ID producto, entonces vamos aquí, establecer clave principal, y esa va a ser la clave principal de mi tabla. Deben verificar también que los demás campos no tengan claves foráneas o claves secundarias. En el caso de este dato tiene dos claves foráneas. Como yo les digo a ustedes que un dato o un campo es clave foránea o clave primaria? Las claves primarias o claves principales siempre van a estar subrayadas y en negrito o en negrita, mientras que las claves foráneas o claves secundarias van a estar subrayadas y van a estar en cursiva. Fíjense, estas dos son claves foráneas, pero todavía no las podemos poner como claves foráneas porque nos falta crear las tablas a las cuales estos campos pertenecen como claves principales. Entonces, hasta ahora tenemos esta tabla con todos los campos, tenemos la clave principal, hasta ahora eso es lo que importa. Entonces, lo de las claves foráneas y secundarias lo vamos a tomar en cuenta ya cuando vayamos a hacer el diagrama entidad-relación, sobre todo. Entonces, otra cosa que en el video de ayer no me funcionó fue lo del establecer que el ID o la clave principal se autogenere en un campo, ¿verdad? Les recuerdo, vamos a poner esto en grande un momento. Seleccionen el campo, vamos aquí a la opción que se dice, o la propiedad que se llama especificación de identidad, cambiamos de no así. Fíjense que dice incremento de identidad, de cuánto en cuánto va a ir incrementando los IDs de uno en uno, y vamos a empezar en el ID 100. Todas las claves principales deben empezar en el ID 100. Por favor, tomen en cuenta esto, porque es muy importante para cuando vayamos a hacer la programación de los mantenimientos. Deben poner que cada ID se autogenere y que cada ID debe iniciar
en el ID 100. Por favor, tomen esto muy en cuenta. Entonces guardamos nuestra tabla y fíjense que se creó la tabla productos y se creó la configuración. Vamos a abrir el explorador de objetos y fíjense que está nuestra tabla de productos. Entonces yo voy a parar el video un momento, voy a crear varias tablas para que veamos cómo crear nuestro diagrama entidad-relación. Bien, estamos de vuelta, ya creé varias tablas. Tenemos ya aquí en nuestra base de datos 4 tablas, que es la tabla de productos, de clientes, de facturas y de detalle de facturas. Un dato muy importante que se me escapó decirles es en cuanto a 2 tipos de datos que debemos tener esto pendiente. El dato o todos los datos que sean de tipo money, hay una propiedad que vamos a modificar que se llama valor o enlace predeterminado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros ingresemos un registro en nuestra base de datos y ese campo lo dejemos vacío, él va a tomar el valor predeterminado que coloquemos en esta propiedad, que en el caso de todos los campos que sean de tipo money, el valor predeterminado va a ser 0. O sea que todos los campos, repito, todos los campos de nuestra base de datos de tipo money van a tener un valor predeterminado de 0. Deben tomar esto en cuenta para que no les provoque errores la programación que vamos a hacer. O sea que vamos a verificar en nuestra base de datos, en todas las tablas, todos los campos de tipo money. El costo, fíjense, es un campo de tipo money. Vamos a la propiedad, valor predeterminado, ponemos 0. Al precio también. Vamos a la tabla de clientes y aquí modificamos el balance. Facturas, 0 también. Detalle de facturas. Guardamos y guardamos. Todos nuestros campos de tipo money tienen un valor de 0. El otro tipo de dato es el tipo de dato date-time. Este tipo de dato es el que va a almacenar datos de tipo de fecha y hora. A estos datos, a estos campos, en el valor o enlace predeterminado le vamos a poner lo siguiente: now, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis. Esta función now es una función que automáticamente le va a asignar la fecha actual a ese campo si el usuario no digitó o ingresó ninguna fecha. O sea, sin importar la fecha que se digite, o sea, si el usuario no digitó una fecha, se va a ingresar la fecha del momento donde se guardó el registro. Ponemos now en todas las facturas, en todos los campos que sean de tipo datetime. Now. Aquí también now. Perdón, no es now, es get date. Me equivoqué. Get date y ahí tenemos obtener la fecha actual. Si quieren lo podemos probar aquí en una nueva consulta. Fíjense, ponemos select get date. Les va a dar la fecha actual del momento, 4/18 del 13 de enero del 2015. Entonces, vamos a todos los campos de tipo datetime. Ponemos get date. Facturas, creo que no hay más campos, tipos datetime. No. Entonces, nuestra base de datos está lista para crear el diagrama entidad-relación. Tenemos 4 tablas. Bien, para el diagrama entidad-relación vamos a ir a la base de datos y aquí hay una opción que dice diagrama de base de datos. Vamos a darle un clic derecho, nuevo diagrama de base de datos. Dice que esta base de datos no tiene uno o varios de los objetos de soporte necesarios para usar diagrama de base de datos. Que si desea crearlo, le damos a la opción de sí. Fíjense, aquí él nos muestra todas las tablas que tenemos creadas en nuestra base de datos y nos
permite agregarlas una por una o agregarlas todas. Si queremos agregarla una por una, le damos a agregar una a una, o simplemente seleccionamos todas las tablas y le damos a agregar. Y ahí tenemos nuestras tablas. Pero soy un poquito malo. Entonces, ahí tenemos las 4 tablas. Vamos a hacer ahora el diagrama. ¿Cómo vamos a relacionar las tablas? Esto va a depender de las claves principales y las claves foráneas o claves secundarias. Les recuerdo que aquí les dije que cada tabla va a tener claves principales que van a estar subrayadas y en negrita, y las claves foráneas o secundarias que van a estar subrayadas y en cursiva. Eso quiere decir que esta tabla, la tabla de productos, se va a relacionar con la tabla donde el campo ID suplidor sea clave y donde el campo ID tipo producto sea clave. Entonces, vamos a ver aquí en nuestra base de datos la tabla de clientes. Fíjense que tiene una clave principal, pero no tiene claves foráneas. La tabla de productos tiene varias claves foráneas, pero esas tablas todavía no las tenemos creadas. O sea, si tuviéramos esa tabla, pudiéramos hacer la relación, pero como no las tenemos, entonces seguimos con otra. La tabla de facturas. Vamos a ver la tabla de facturas aquí. Fíjense que aquí tenemos una clave principal, que es el número de factura. Ya la tenemos aquí como clave principal. Y tenemos ID cliente, que es una clave principal, aunque no la haya puesto aquí. Vamos a marcarla. Y ID usuario. La tabla de usuario no la tenemos, pero sí tenemos la de clientes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la relación? Desde la tabla donde está la clave principal hacia la tabla donde está la clave secundaria, vamos a hacer la relación de la siguiente manera. Desde aquí hacemos un clic y arrastramos hacia donde está el campo ID cliente en la tabla facturas. Veanlo aquí. Fíjense que se creó un foreign key, o sea, una clave foránea desde la tabla de facturas hasta la tabla de clientes. Verificamos que estén las dos tablas que queremos, los dos campos que queremos aquí. Le damos a aceptar. Ya tenemos esa relación. Vamos a ver dónde más podemos hacer una relación. La tabla de detalle de facturas también tiene dos claves foráneas, que son número de factura y ID del producto. Entonces, hacemos la relación. Vamos a poner esta tabla aquí para que quede en medio de las dos. Otra vez, ID producto, que es la principal, hacia la secundaria, que es aquí ID producto en detalle de facturas. Lo mismo, verificamos las tablas, los campos, aceptar, aceptar. Y desde el número de factura, aquí el número de factura, aceptar, aceptar. Es importante que ambos campos tengan el mismo tipo de dato. No necesariamente deben tener el mismo nombre, pero sí deben tener el mismo tipo de dato. Así que deben tomar esto en cuenta, que tengan el mismo tipo de datos, por si se equivocaron en algún momento o lo que sea. Bien, vamos a ver qué otro campo podemos encontrar aquí. Creo que ahí están todos los campos de estas 4 tablas que son claves. Ahí tenemos nuestro diagrama en base a esas 4 tablas. No podemos hacer más relaciones. Entonces, a medida que ustedes vayan creando las tablas, van a aparecer más relaciones. Como les dije, por ejemplo, en producto tenemos ID suplidor. Si hubiera una tabla de suplidores, lo tuviéramos que relacionar. ID tipo producto también. Y si ustedes se dan cuenta, no sé si lo han notado, siempre el campo que relaciona una tabla con otra, por lo general, siempre es un ID. O sea que desde que usted vea un campo que se llame ID en una tabla, verifique que o es clave principal o es clave foránea, casi siempre.
pueden estar seguros de eso. Así que verifiquen eso. Bien, entonces tenemos nuestro diagrama, lo guardamos. Dicen que le escriba un nombre, vamos a ponerle diagrama base de datos Metro Gas. Aceptamos. Dice que si quiere modificar, que este diagrama va a modificar esas 4 tablas o va a afectarla, entonces decimos que sí, y ahí tenemos nuestro diagrama listo. Lo siguiente que vamos a hacer es insertar registros en nuestra base de datos. Fíjense que ahora cuando tenemos el diagrama, el orden de cómo insertar los registros es muy estricto. Yo no puedo crear una factura sin antes tener un cliente o un producto creado. Eso es algo muy lógico, eso es una lógica muy simple. Pues esa misma lógica, luego que creamos nuestro diagrama de base de datos, debemos utilizar. Deben pensar cuál tabla yo puedo llenar primero, cuál tabla puedo llenar después. Igual con el detalle de factura. Como detalle de factura tiene una relación con ID de producto y con facturas, yo no puedo crear un detalle sin tener una factura y sin tener un ID, un producto creado. Por eso aquí tampoco puedo crear una factura sin tener un cliente. Aquí, si tuviera una tabla de suplidores y tuviera la tabla de tipo de productos, pasaría lo mismo. Necesitaría primero crear el suplidor y crear el tipo de producto y luego creo el producto. O sea que deben tomar eso en cuenta para cuando vayan a crear su base de datos, que tengan todas las tablas, todas las relaciones bien hechas, porque si no, va a haber problemas cuando vayan a presentar su sistema, le puede provocar errores. Tengan esto muy en cuenta, hagan esto tranquilo, despacio, no hay por qué desesperarse. Esto debemos hacerlo bien, porque de esto depende nuestro proyecto. Esto es como la base de una casa. Si no es una buena base, una buena zapata, la casa se va a derrumbar. La base de datos es la base, lo principal de nuestro sistema. Es lo que nos va a permitir a mí, a partir de esa base de datos, construir un programa. Así que esto es lo más importante. Háganlo bien, despacio, calmados, pero háganlo. Así que nada, vamos a insertar un registro para que vean. Por ejemplo, yo voy a intentar crear una factura para que vean que me va a dar un error porque no tengo ningún cliente. Por ejemplo, la factura número 100 de fecha de hoy, con el ID del cliente 157, monto de factura 500 pesos, el usuario 1, tipo de factura 1, perdón, aquí es true o false, que es bit el campo, el NCF A01001001000101, la fecha de vencimiento, vamos a poner que se vence el 15 de febrero del 2015. Fíjense que aquí me dio un error, dice que no se actualizó ninguna fila, los datos de la fila 1 no se confirmaron. Mensaje de error, instrucción insert en conflicto con la restricción foreign key FX facturas clientes. El conflicto ha aparecido en la columna, en la base de datos MetroGas, tabla clientes, columna ID cliente. Esto me está diciendo a mí que yo no tengo ningún ID cliente número 157 en mi tabla de clientes. Por eso no me permite a mí crear una factura con un cliente que no exista. Ese es el por qué debemos hacer la relación bien y de por qué debemos ingresar los registros de una manera muy lógica. Entonces, si vamos aquí a la tabla de clientes, vemos que no hay ningún cliente creado, ¿verdad que no? Entonces, por eso no me permitió crear la factura. Así que, hasta aquí el video. Espero que puedan sacarle provecho a esto, puedan entender, pueden practicar si quieren con las mismas tablas que les puse aquí de ejemplo. Pueden crearlas y verificar que lo que les dije es así. Pueden crear la tabla de suplidores, pueden crear la tabla de tipo de producto para que también vayan verificando eso. Y nada, suerte, nos vemos en el próximo video, nos vemos en la próxima clase.